31 de octubre vamos a celebrar un aniversario más de la Reforma. Y aunque la predicación no va a ser acerca de estos hombres, por eso quería que tuvieran este video, se pudieran ubicar y que puedan ustedes investigar más acerca de la Reforma. Pero sí quiero en esta mañana exponer delante de ustedes la miel, el fruto más delicado, el resultado más poderoso de la Reforma, y es las 5 solas. ¿Qué nos hace a nosotros cristianos? Ni Lutero quería que les llamaran luteranos, ni Calvino quiso que les llamaran calvinistas, ni Baldo quería que les llamaran los valdenses. Ellos decían, somos cristianos. ¿Qué hace hoy en día a una iglesia? No importa el nombre que diga afuera, no importa cómo le llamen a la persona que dirige esa iglesia, pastor, o le llamen por su nombre, no importa el color de las personas que se congregan ahí, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea cristiana? ¿Cuáles son los fundamentos escriturales? ¿Cuáles son los fundamentos en la fe que te hacen poderte definir? Yo soy cristiano. Porque sabemos que existen sectas como los Testigos de Jehová, como los mormones y otras muchas. Y estas 5 solas, pongan atención, solo escritura. La Reforma se basa, o la Reforma ocurre en torno a que la Iglesia Católica había empezado a filtrar una serie de enseñanzas, una serie de conceptos que se alejaban de lo que decía la palabra de Dios. Lo voy a poner en términos muy claros. ¿Cómo es una hamburguesa, hermanos? Todos ahorita ya tienen la idea de una hamburguesa. Bueno, pero si yo le cambio el pan y le pongo tortillas y le quito la carne y le pongo huevo y le quito la lechuga, le quito todas las verduras y le pongo frijoles y le quito la mayonesa, la mostaza, el ketchup y le pongo salsa verde y te digo, aquí está tu hamburguesa, ¿qué me van a decir? ¿Es un burrito o una tostada o no sé qué sea eso? ¿Me explico? Yo no puedo decir yo soy cristiano, porque hoy en día tú le compartes el evangelio a las personas y dicen, no, si yo ya creo en Dios. No, es que yo soy cristiano. Ah, yo también. A ver. La escritura, la fe, la gracia, el entender quién es Cristo y darle a Dios la gloria, podríamos definir como que son los puntos básicos que distinguen la fe de un cristiano verdadero de alguien que cree en Dios, como decía Job, de oídas te había oído. Hoy mucha gente, desgraciadamente, y voy a hablar de México, dice que es cristiano o en su caso católico, y desgraciadamente ya empieza a pasar también entre los cristianos. No, pues que yo soy católico porque mis papás me enseñaron eso. Y quiero aprovechar para decir esto, si hay alguien aquí que cree que se va a salvar, que cree que va al cielo, porque tu abuelito, porque tu abuelita, porque tu papá, porque tu mamá son cristianos y tú creciste en una iglesia cristiana, perdóname, pero te vas a ir al infierno. Porque la escritura no enseña que por nacer en una familia cristiana tú ya la hiciste. ¿Cuáles son estas 5 solas? La fe del cristiano está definido solo, por eso 5 solas. Solo, vamos a ver ahorita, solo la escritura, solo la fe,
solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y estos 5 solo o 5 solas es lo que le da el cuerpo y estructura a lo que hacemos. Un ejemplo de esto, cantamos alabanzas porque la Escritura en muchos lugares, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña a adorar a Dios. Dice que le cantemos, dice que le aplaudamos, dice que gritemos, dice que dancemos, dice que nos postremos. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos alabar a Dios dentro, y esto es una palabreja, de un marco teórico. ¿Me explico? Dentro de la receta de lo que enseña la Biblia. Si yo me paro aquí, o cualquiera que se para detrás de un púlpito y enseña algo que sale del marco de la Escritura y tú te lo comes, tú estás participando con esa persona en violentar la palabra de Dios. Oye, mi agua, ¿y tú traes agua? Y se me antojó la mía. No, por ahí anda la mía. Gracias, gracias. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por hombres como estos precursores de la Reforma. Te agradecemos por hombres, gracias, hombres fieles, mujeres fieles, que fueron misioneros, que fueron predicadores, que fueron maestros, que se involucraron con niños, con jóvenes, con adultos, a enseñarles tu palabra. De modo que todo ese desarrollo de maestros y alumnos y nuevos maestros y nuevos alumnos llegó hasta nuestros días, a esta iglesia en específico, donde lo que queremos es la palabra de Dios. No queremos conceptos de hombre, no queremos ideas del mundo, queremos tu palabra, porque como Pedro dijo, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, hoy que vamos a estudiar esto, ayúdanos a entender cómo debemos de ser celosos de la Escritura, cómo debemos de ser celosos en lo que va a determinar nuestra práctica de fe y conducta. Te agradecemos por tu palabra, por tener acceso a ella en nuestro idioma, para poderla comprender, para poderla estudiar. Te damos gracias, porque hace más de 500 años se encendió la luz de la Reforma, que permitió que personas comunes tuvieran una Biblia en sus manos y que personas pudieran enseñarle a otros la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La primera sola es solo la Escritura, la palabra de Dios, y solo la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Repite conmigo, máxima autoridad en materia de fe y práctica. No pretendo, ni es mi idea, y ustedes los que son de casa saben que nosotros no nos manejamos de estar hablando mal del catolicismo ni de otras situaciones, pero hoy necesitamos tratar esto, porque si no pudiéramos entender por qué se tuvo que dar la Reforma. Desgraciadamente en la Iglesia Católica, y digo desgraciadamente, porque el ánimo de los reformadores, como ustedes vieron en el video, no fue dividir la Iglesia. Martín Lutero no presentó esas 95 tesis para dividir la Iglesia, sino para hacer un llamado a las autoridades eclesiásticas de: ¡hey! Nos estamos desviando, nos estamos yendo por otro lado, regresemos. Eso es esencialmente lo que es una exhortación. Exhortar es ir con alguien, abrazarlo y decir: vente, regresemos al camino. Mira, aquí es donde debemos de andar.
Pero sabemos que la estructura y todo lo que desgraciadamente está ocurriendo en esos momentos, no hubo un entendimiento. En la Iglesia Católica hasta hoy en día tienen tres autoridades: la palabra de Dios, la tradición y lo que diga el Papa. Esas tres autoridades han entrado en conflicto desde que se creó la Iglesia Católica hasta nuestros días. Ustedes métanse a estudiar historia. Un papa se levanta y dice, hay purgatorio. Otro papa se levanta y dice, no hay purgatorio. Entonces imagínate toda la gente. No hay infierno. Otro papa, no, sí hay infierno. Otro papa, sí hay infierno, pero es de hielo. Otro papa, no, es de fuego. Y mientras la fe y lo que la gente cree no tiene certeza. No podemos poner en las palabras de un hombre la certeza en la cual se va a basar mi fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En predicaciones pasadas deshebramos todo ese texto, pero llegábamos a la conclusión de que la fe necesita la verdad para poderse posar ahí y poder decir, yo confío en esto. ¿Cómo pudiéramos? La misma palabra de Dios nos dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo puedo yo tener fe en lo que cualquier persona se levanta a decir? Eso es lo que nos lleva a entender que no hay hombre con autoridad sobre la iglesia. No hay hombre con autoridad sobre la iglesia. Lo que tiene autoridad es la palabra de Dios. ¿Me explico? Y si el que te predica hoy o el que te predique mañana te predica la palabra de Dios, entonces esa persona se está moviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, por eso, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y nuestra única autoridad. Máxima y única. Nada que contradiga la revelación de Dios en su palabra puede regular la vida del creyente. Y si la palabra de Dios se te opone, la palabra de Dios te dice, eso no, eso tiene que regular nuestra conducta y nuestra práctica. Y vamos a la palabra de Dios para que nos dé fundamento en esto que te estoy diciendo. Vamos a Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. ¿Ahora sí escuchan bien los de hasta atrás? Dice la palabra, estoy leyendo en Reina Valera contemporánea, sígueme con tu Biblia. Los que tienen la aplicación, aquí arriba, aquí arribita, al lado del texto, si ustedes le pican aquí, se van a abrir varias versiones. Pueden buscar ahí RBC, es una Reina Valera 1960, pero con una nueva revisión, solamente con lenguaje normal mexicano, pues. Dice, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿un qué? Un evangelio diferente. O sea, que desde que estamos hablando de que esta es la primera epístola que hace el apóstol Pablo. Y si mal no recuerdo, está hecha más o menos entre el 45 y el 52 después de Cristo. O sea, el Señor Jesús tenía máximo 20 años de haber ascendido, de haber muerto, resucitado y ascendido. Y ya había personas,
agarrando el evangelio y torciéndolo. Torciéndolo. Y el apóstol dice, no puedo creer que tan rápido. ¿Cómo es posible que tú y yo pudiéramos abrazar ideas que no son bíblicas? ¿Qué pasaba con los Gálatas? Pues no tenían conocimiento bíblico. Vinieron, les enseñaron ahí, ¿cómo se dice? Ah, chispitas de las manos. Y, una de las características que va a tener el anticristo, la bestia, es que va a hacer señales. Entonces, si tú eres ignorante de la escritura, te vas a ir así, pero facilito te vas a patinar. Verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, quede bajo maldición. En la Reina Valera dice, sea anatema. ¿Sabes qué quiere decir anatema? Lo entendemos con Jericó. El pueblo va a rodear Jericó al último día, van a rodearlo 7 veces, van a gritar, y Dios le dice, y no me tocan nada de ahí. No toquen nada de ese pueblo. Quiero que todo se eche a perder ahí. Lo repudio tanto que no quiero que ustedes ni lo toquen. Eso quiere decir anatema. Y verso 9 dice, como antes lo he dicho, también, ahora lo repito, si a alguno les predico un evangelio diferente del que se ha recibido, quede bajo maldición. Para mí es maravilloso predicarle a alguien católico. Ahora, y quiero que sepan que yo era católico. Y no de, ahí voy cada Navidad. Mi mamá nos hacía ir todos los domingos a misa, rezar el rosario entre semana, hacíamos peregrinaciones. Entonces, tampoco éramos tan buenillos para las peregrinaciones. Me acuerdo cuando hacíamos la visita de las 7 casas. ¿Alguien sabe cuándo se hace eso? En Semana Santa. Entonces llegábamos a la primera casa, ¿no? Toda la actitud, tomábamos ahí misa, hacíamos todo. Y luego a la siguiente casa. Ya de la cuarta para la otra ya la hacíamos. Ya la visitamos. Ya, no era... Había unos que sí. Pero cuando yo le predico la palabra de Dios a una persona católica con su Biblia que le vendieron en miles de pesos, que tiene ahí abierta y empolvándose, y le digo, tráigase su Biblia, y le empiezo a enseñar con su Biblia la autoridad de la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Veo cómo se empiezan a abrir los ojos y cómo dicen, ¿y entonces por qué hacemos esto si la Biblia dice que no? ¿Qué hice yo? Yo fui y le pregunté al padre. Yo iba a misa acá en Himalaya, a la Sagrada Familia de allá arriba. Y yo fui con el padre y le dije, oiga padre, fíjese que tengo estas 3 preguntas, A, B y C. Y me dijo, ¿por qué estás haciendo esas preguntas? Esas preguntas las dicen los protestantes. ¿Qué es eso? Me dijo, no, pues son gente que se separó. No, pues no, yo nomás estoy leyendo mi Biblia y tengo estas dudas. Y no me las contestó. Yo seguí leyendo la palabra de Dios y la misma palabra de Dios me fue iluminando, me fue dando entendimiento hasta decir, Dios mío, ¿en qué estábamos metidos? Ahora,
Es importante que tú también no te prediques otro evangelio, porque tú mismo te puedes predicar otro evangelio. Si la palabra de Dios dice, por ejemplo, acompáñame a Primera a los Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Si tú estás viviendo en algo de lo que vamos a leer a continuación, repito, si tú estás viviendo en algo de lo que vamos a leer a continuación, pero tú te has dicho a ti mismo, no pasa nada, ay, no, ay, luego, pero Dios me está bendiciendo, yo necesito que hoy te arrepientas y vengas a lo que dice la palabra de Dios y no te estés predicando un evangelio tú mismo diferente diciendo, no pasa nada. ¿Qué dice? ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los inmorales sexuales, ahí dice fornicarios y adúlteros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Hay algún estafador aquí? No levante la mano. Arrepiéntete. ¿Hay alguien aquí que se acuesta con hombres? Arrepiéntete. ¿Hay alguien aquí borracho? Arrepiéntete. ¿Qué nos enseña entonces aquí la palabra de Dios? Hay un estilo de vida pecaminoso que Dios no quiere en su pueblo, que Dios no quiere y que necesitamos arrepentirnos de eso. Pero si tú dices, no pasa nada, no, yo voy, hay no en nuestra iglesia, pero sí en la iglesia, y creo que todavía hay algunos aquí entre nosotros, que han dejado entrar esta idea falsa de siento paz. ¿Han oído eso? Voy a hacer este negocio, oye, pero no sé, ya fuiste, no, yo siento paz. Eso, mis hermanos, por ejemplo, no está en la escritura. Muéstrenme un verso donde diga que sentir paz o bonito, Dios lo aprueba o Dios está ahí. Muéstrenme un verso. No lo hay. Lo que enseña la palabra de Dios es que nosotros debemos de discernir. Y para poder discernir necesitamos al Espíritu Santo. Y para el Espíritu Santo lo que usa es la palabra de Dios. Siento paz. Yo cuando era niño le abría la cartera a mi papá, le volaba en aquel entonces todavía 50,000 varos. Y me los echaba en estampas para mis álbumes de animales. ¿Y qué creen que sentía? Paz. Yo sentía paz. Entonces, no, ese no puede ser, repito, engañoso es el corazón y perverso. No puedes confiar en eso. Si la palabra de Dios dice no a esto o sí a esto, tú no puedes decir, ay, no. Porque si eres realmente de Cristo, si eres realmente cristiano, la palabra de Dios es tu máxima y única autoridad en cosas de fe y conducta. Segunda Timoteo, vamos a ver más ejemplos. Por ahí a lo mejor pueden algún día escuchar gente que dice, no, bueno, pero la Biblia cada quien tiene su interpretación. No, señores, eso es una mentira. Si tu mamá te dice, oye, tú ve y levanta tu cuarto, y yo digo, bueno, puede tener varias interpretaciones. No, lo que quiere decir es tú, al que le acaban de hablar, dirige tus pasos y tu trasero a ese cuarto que es un chiquero
y arréglalo. Esa es la única interpretación. ¿O no? Cuando la Biblia dice, maridos, traten a su esposa con sumo respeto, con suma delicadeza. Imagínense que es un vaso frágil. ¿Qué interpretaciones tiene eso? No hay muchas, nomás hay una. Marido, fíjate cómo tratas a tu esposa y trátala con el más alto cuidado. Y luego añade, dice, sean tiernos con ellas. Ahora uno de nosotros podemos decir, sí, pero tú no conoces a mi esposa. No se comporta como vaso frágil. Deberías de verla enojada. Bueno, la Biblia no dice que si tu esposa es súper linda y sabe cocinar y todos los días te despierta con aliento a flores diciéndote, hola príncipe, ¿cómo estás? Buenos días. Trátala como vaso frágil. Lo mismo, hijos, dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, si tu papá es Superman o Batman y super padre y rescata a todos y te da tu domingo y es súper chido y juega FIFA contigo. No dice nada de eso. Honra a tu padre y a tu madre. Oye, pero mi papá es esto, y aquello y allá. Toda una lista. Bueno, la Biblia dice que lo honres. Ya peiné a los varones de lado y a los muchachos del medio. Ahora van ustedes, mujeres. La Biblia dice, mujeres, respeta a tu marido. ¿Qué interpretación le podemos dar a eso? No, pues tú no conoces a mi marido, es un pelmazo, es un animal, es un patán. No sabe hacer nada. Dice, respétalo. Ahora, yo puedo decir que la Biblia es mi máxima autoridad de fe y conducta. Pero si la Biblia me dice, párate aquí, y tú no te paras, ¿es tu máxima autoridad? No. Y entonces estamos en un problema. Segunda Timoteo 3:16. Este es uno de los versículos que necesitas aprenderte. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Tú tienes problemas en tu matrimonio? Ven a la palabra de Dios. ¿Tienes problemas financieros? Ven a la palabra de Dios. ¿Tienes problemas con tus hijos? Ven a la palabra de Dios. Instrúyete. Pero no me vayas a hacer la fodonguez de que estás estudiando la palabra de Dios y andas allá con tus amigos, con tus vecinos, con tus primos, allá leyéndote el tarot. Eso es aberrante, no podemos mezclar la luz con las tinieblas. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice ahí? Perfecto. ¿Qué es lo que quiere la palabra de Dios para nosotros? Que seamos perfectos. ¿Ya somos perfectos? No, pero somos perfectibles. En Filipenses capítulo 2 dice que el Señor ha iniciado una obra en nosotros y la terminará. Esa obra la va a terminar. Vamos a llegar a tener el carácter de Cristo, pero poco a poquito vamos avanzando en ese carácter. Así que el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí la palabra enteramente preparado en el griego quiere decir rehabilitado para toda buena obra. Eso quiere decir que cuando una persona nueva viene a Cristo, por eso cuando el mundo nos dice, ¿no que eres cristiano?
No que tú muy uyuy, tú ni sales de la iglesia. Bueno, lo que ellos no entienden es que nadie por entrar en esas puertas ¡fum!, fue transformado como por un rayo. No. Venimos a Cristo rotos, venimos a Cristo con unos pensamientos que no pueden estar más equivocados, con hábitos, venimos con unas ideas tan perversas. Y la luz de la palabra de Dios va trabajando, va cambiando esto, va cambiando aquello, va cambiando allá. Por eso cuando el mundo nos juzgue, no, pues, ¿y eso que es cristiano? Pues sí, pues es cristiano, pero tiene un año. Es un bebito. Aquí está Joserra, nuestro nieto sobrino. Y le celebramos que apagó su vela de un año. Todos, ¡eh! A ver, Joserra, hazme esta raíz trigonométrica. Uy, eso que eres humano y tienes un cerebro. Va a tener que desarrollarse. El cristiano necesita irse desarrollando y va a tener áreas en las que se va a atorar. Pero la palabra lo que va haciendo es que nos va rehabilitando para toda buena obra. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Perdón, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bueno, entonces, ¿soy salvo? Sí, eres salvo. En el momento en que tú le entregas tu vida a Cristo y tú de verdad le entregas tu vida a Cristo reconociendo tu necesidad de un Salvador, tú vienes tú naces de nuevo y eres salvo. ¿Lleno de defectos? Sí. ¿Lleno de cosas? Sí, porque la salvación no es por obras, es por fe en Cristo. No Cristo y Santo Toribio, no, Cristo. Pero ahorita vamos a ver eso. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué está diciendo ahí? ¿En qué está conjugado el dar, el verbo dar ahí? ¿Qué dice? Nos han sido dadas. ¿En qué tiempo está conjugado ese verbo? Pasado continuo, pasivo. Entonces, si tú le dices a Dios, hazme paciente, ¿qué te va a decir Dios? Ya te hice paciente. Ya está, ya te lo di. Practícalo. Ponte a practicar. Pero ¿qué hacemos los cristianos con esa persona que nos saca de quicio? Si tú quieres aprender a hablar inglés, ¿con quién te vas a juntar? Pues con los que hablan inglés, papi. Si tú quieres aprender alemán, ¿con quién te tienes que juntar? Pues con los que hablan. ¿Quieres ser paciente? ¿Con quién te tienes que juntar? Pues con los que te van a sacar de quicio. Esos son los que te van a ir ejercitando en la paciencia. Así que ya sabes por qué te casaste con el que te casaste. Ya sabes por qué tus hijos... Dios está trabajando paciencia. Pastor, ore porque ya no quiero estar en ese trabajo porque mi jefe me desespera mucho. Señor, déjala ahí. Es más, que hasta que se jubile, Señor, ahí déjala. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina,
puesto que han oído de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que lo que nos bendice, que lo que nos da madurez, lo que nos rehabilita, lo que nos da a entender lo que Dios quiere en nuestra vida es solo y solo la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si alguien viene y te dice, oye, traigo una revelación nueva, de entrada ya ponte un filtro. Porque las revelaciones nuevas no son otra cosa más que herejías viejas. No, es que yo traigo una revelación nueva. Ah, sí, a ver, cuéntame. Y fíltralo. Y si lo que te diga, tú no lo encuentras en la palabra de Dios, deséchalo. Deséchalo. ¿Ok? Solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra confianza plena para salvación en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Repito, la salvación solo puede ser recibida en aquellos que ponen su fe, su confianza absoluta en aquel que murió por nosotros, excluyendo. O sea, el que pone su fe en Cristo excluye cualquier posibilidad de que sus obras puedan contribuir en esa salvación. Acompáñame a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer del 8 al 9. Me encantaría exponer todo el capítulo 2, porque y yo los animo que esta semana, no la otra semana, esta semana, hoy que llegues a tu casa, empieza a leer el capítulo 2 de Efesios. Y no lo leas de, ya. Léelo, mastícalo, disfrútalo. Dice la palabra, ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Y necesito explicar esto. Una persona muerta, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y si tú pecaste, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y además eres culpable de juicio, por eso vas al infierno. Una persona muerta, ¿qué fe puede tener? No tiene ningún tipo de fe. Es el Espíritu Santo que viene a la vida de esa persona y desde el momento en que el Espíritu Santo toca el corazón, empieza a ministrar el corazón, esta persona empieza a tener una fe. Por eso muchos de ustedes dicen, ¿por qué no vine a Cristo antes? ¿Por qué no conocí a Cristo antes? A muchos de ustedes les predicaron mucho antes. ¿Y qué dijeron? Nah. ¿Verdad? Pero llegó un momento en donde vino el Espíritu Santo y te tocó y vino fe. Esa fe, esa chispita chiquita de fe te hizo entender, yo soy pecador. Yo soy culpable de juicio. Yo merezco ir al infierno. Dios es justo y es justo en enviarme al infierno porque he pecado contra Él y he pecado contra su creación. Pero también esa fe, cuando te predican el Evangelio, entiendes quién es Cristo y entiendes lo que hizo en esa cruz. Entiendes que Él llevó tus pecados a esa cruz y Él te regaló su justicia. Y entonces es donde dices, Señor, yo te entrego todo lo que soy. Aquí estoy, Señor. Perdóname y me arrepiento. Hoy reconozco que todo eso está mal. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar y sentir feo. Digo, también puedes llorar y sentir feo. ¿Cuántos lloraron incontrolablemente cuando le entregaron su vida a Cristo? Levanten la mano. Yo lloraba y lloraba y lloraba.
Y dice, ¿por qué estás llorando, Daniel Tomás? Y luego con gente aquí viéndote. Hasta que vino alguien que se llama Eddie y me abrazó. Me abrazó. Y me dijo, no tengas pena de llorar. No, hermanos, su chamarra quedó llena de mocos y baba y lágrimas. Digan, perdón. Gracias. Pero no, qué rico fue que alguien me dijera, no tengas pena de llorar. Y ahí lloré mucho. Pero yo no entendía. Pero era la bondad de Dios entrando en mi corazón, era Dios tocando mi corazón, haciéndome sentir por un lado gozo y por otro lado una terrible vergüenza por todo lo que yo había hecho. Eso es lo que trae el Espíritu Santo, esa es la fe, y aquí no lo dice claramente. Y esto no lo producen ustedes, sino que es un don de Dios. O sea que la fe que tuviste para entender que solamente hay salvación en Cristo, tampoco vino de ti, vino del Espíritu Santo, vino de Dios. Por eso nosotros oramos. ¿Quieres que tus parientes conozcan a Cristo? Tienes que orar por ellos. Porque la salvación empieza siempre, siempre, siempre empezado de Dios. Y les quiero corregir algo. Cuando conocen a una persona súper buena onda, súper educado, que cuando toma café levanta el dedito, que es lindísima persona, y oigo unos que dicen, lo único que le falta es ser cristiano. No, hermanos, le falta todo si no tiene a Cristo. Tenemos que entender ser una persona moralista, o sea, moralmente correcto, eso es bueno. Pero generalmente los moralmente correctos, los que se creen que nunca han hecho nada, esos son los que rechazan a Cristo, porque levantan sus obras y dicen, no, yo voy a entrar al cielo, mira todo lo que hago, mira todo lo que hago. No le voy a la América, dono a la Cruz Roja, cuido a mis papás, hago esto, hago aquello, hago aquí. Mira, nomás por amor no les digo, te reto a que llegues así delante del trono de Dios. Te reto a que llegues y le pongas en la cara de Dios tus buenas obras. Te reto, brother. Pero por amor le tengo que decir, ¿sabes? No hay buena obra que borre las cosas malas que has hecho. No lo puede, no, las cosas buenas no borran las cosas malas. Esa idea de que Dios va a pesar, eso es de la religión egipcia. Eso no está en la Biblia. Solo a través de la fe podemos venir a salvación. Repito, ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de sus obras para que nadie se gloríe. Nadie puede venir con Dios a decirle, oye, pues qué buena onda que Cristo murió, pero conmigo no lo vas a ocupar, ¿eh? Soy súper buena onda, brother. No hay nadie que se pueda. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 2, todos hemos pecado, todos a una nos hicimos inútiles. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, no es la gloria ya del cielo. Tú aquí puedes empezar a vivir la gloria de Dios. Su presencia, su guianza, el poder entender la Escritura, el poder relacionarte con otros que están viviendo esta nueva vida en Cristo. Romanos 3, 28. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo hasta dónde voy? ¿Me estoy explicando? Vamos a leerlo desde el 22 para tener contexto. La justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se puede salvar un musulmán? ¿Se puede salvar un árabe? Sí. Si viene a Cristo, sí. ¿Se pueden salvar los mixtecos? Sí, si vienen a Cristo, sí. ¿Se pueden salvar los fifís? Sí, si vienen a Cristo, sí. ¿Se pueden salvar los chairos? Sí, si vienen a Cristo. ¿Se pueden salvar los de las chivas? No. Sí. Si vienen a Cristo, sí. No hay excepción. No hay excepción de quién se puede salvar, pero tampoco hay excepción de quién se puede ir al infierno. Así que cuando tú dices, no, yo no, pero ¿por qué tú no? Pues porque yo. Y ahí empezamos los argumentos de las obras. Verso 24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia. Este es uno de los puntos en los que chocaba los argumentos de los reformadores con la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica te pone 7 sacramentos que son obras. El bautismo y el bautismo de infantes. El bautismo es para arrepentimiento. El bautismo es un anuncio de que yo ya me arrepentí y ya le entregué mi vida a Cristo. Por eso no bautizamos bebés. Los bebés son, el reino de los cielos es de los niños. Un niño muere en el vientre, recién nacido, un bebito muere y va a la presencia de Dios. La palabra de Dios no enseña nada del, ¿cómo se llama eso? Eso, gracias. Del limbo. La Biblia no enseña nada del limbo. Esas son ideas humanas. No podemos hacer ideas de hombres, mandamientos de Dios. No podemos hacer eso. Bautismo, confirmación, primera comunión, esas son obras. Y luego creen que los que cumplen con todo se van a ir al cielo. No. Tú necesitas ser justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo. En el momento en que tú pones tu confianza en que yo ya hice el punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, entonces ¿para qué ocupas a Cristo? Si tú ya tienes todo el equipo, no te apures. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces cuando Baldo, cuando Hus, cuando Wycliffe, cuando estos hombres decían, oye, a ver, espérame, aquí dice la palabra de Dios que somos salvos por fe, por la gracia de Dios, a través del sacrificio de Cristo. No necesito hacer eso. Yo lo que necesito es conocer a Cristo y entregarme a Él y seguirlo a Él. Porque en ninguna parte de la palabra de Dios está la confirmación, ni la primera comunión, ni la unción de los muertos. Eso no está en la palabra de Dios. Y es donde vino el choque. La palabra de Dios no enseña por ningún lado que tenemos que hacer rogativas por los muertos. Una persona que murió, dice Hebreos, muere, va a juicio y va al cielo si murió en Cristo, o va al infierno si murió sin Cristo. No, pero es que mi abuelita era súper linda. Me duele porque yo tengo parientes que han muerto sin Cristo. No soy ajeno al dolor de pensar que mi abuela, mamá de mi papá, está en el infierno. Pero a ella se le predicó el evangelio cantidad de veces. Y siempre dijo, no. Entonces, no importa qué tan bueno tú consideres una persona, el estándar no es yo si considero una persona buena o no, es si Dios en su justicia y en su santidad
Si pasas su vara, imagínate qué tan alta está la vara que solo Cristo pudo cumplir con eso. Pero son justificados, verso 24, gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. ¿Los pecados pasados de quién? ¿Del mundo? ¿O de quién? De los que tienen fe en Cristo. Así que a mí no me importa si fuiste narco, si pozoleabas gente, si eras un drogadicto, eras una prostituta, eras homosexual, eras mentiroso, ratero, le debías Electra. Si tú ya estás en Cristo y Cristo ya te perdonó, por mí no hay problema. Eres bienvenido y eres parte de la familia de Dios, porque los pecados pasados han sido perdonados. Verso 26, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Se pudieran jactar los judíos? ¿Se pudieran jactar los musulmanes? ¿Se pudieran jactar los shintoístas? ¿Se pudiera jactar a alguien delante de Dios? Nadie. ¿Se pudiera jactar a alguien que viene a una iglesia cristiana? Nadie. Nadie se puede jactar en la presencia de Dios. Esa jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Siguiente punto, y tengo que acelerar. Solo gracia. La salvación es un regalo inmerecido de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de manera inmerecida, basada en la obra de Cristo, no en nuestra obra, en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Miren, Cristo con su muerte y con su resurrección nos da vida, ¿ok? Nos rescata, nos da vida a los que tenemos fe en Él. Pero con su vida nos enseña que en este mundo se puede vivir en santidad. Sí se puede vivir en santidad. ¿Qué necesitamos para poder vivir en santidad? El carácter de Cristo. ¿Y qué es lo que perseguimos como cristianos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos tanto la Biblia? Porque queremos el carácter de Cristo. Esa es la meta. Entonces, como dijo Pablo, poco a poco, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Esto nos tiene que llevar a una gratitud y a un gozo. Decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me quisiste salvar a mí? ¿Por qué me quisiste perdonar a mí si era un asco? ¿O soy el único? Efesios 2:8. Regresemos rápido ahí a Efesios 2. Por eso les digo que quiero que lo estudien. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Solo Cristo. Entonces ya vimos que solo la Escritura es nuestra autoridad. Solo somos salvos a través de la fe. La fe solamente viene por la gracia de Dios. Y ahora vamos a ver solo Cristo. Hechos capítulo 4, verso 12. Este es un texto contundente. Hechos 4, 12.
Vamos a tomar aire porque quiero que lo leamos todos juntos. Vamos a esperar. Levántame la mano los que ya tienen Hechos 4:12. Vamos a esperar. Si tienes a tu lado a alguien que está batallando para encontrarlo, ayúdale. Ayúdale. ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. A ver otra vez porque sí. 1, 2, 3. ¿Hay corredentora? No. Corredentora es que puso de su... ¿Sí me explico? No hay corredentora ni corredentor. Hay uno solo. Uno solo en el cual hay salvación. Y lo digo con mucho respeto. Si tú crees que el otro día escuché que en el cielo hay un huequito por el cual se van metiendo almas y va caminando Pedro con Jesús en el cielo. Y Pedro dice, mira Señor, ahí hay un hueco y se están metiendo almas por ahí. Déjalo, esto es seguro cosa de mi mamá. Hermanos, ¿qué es eso? Esas son fábulas. La palabra de Dios no dice que María puede ser agujeros para que se cuelen ustedes. Solamente Jesús dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Esas personas que inventan estos conceptos que suenan muy románticos y muy bonitos, imagínate el trono y Dios diciendo, sí, está escrito en el libro de la vida, la sangre de mi hijo cubrió no Señor, al infierno. Y por allá María diciendo, vente, 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 acá tengo un hoyito, vente, vente, métete por acá. ¿Tú crees que María, amando a Dios y amando al Señor Jesús, va a violentar la salvación así? Claro que no. Ni María ni nadie. Solamente hay un acceso a la salvación y es Cristo. No las indulgencias, no las misas, no los rosarios. Porque si tú te pones a pensar por qué hacen misas y rosarios, para ayudar al alma que salga del purgatorio. ¿Dónde está el purgatorio en la palabra de Dios? Mira, me da tanta tristeza porque aún un católico honesto, fiel, así, de verdad, de esos que dices, no hombre, este cuate sí le echa ganas. Honestamente equivocado, pero le echa todas las ganas. Aunque cubras con todos los sacramentos, vayas a misa todos los domingos, te confieses, ellos mismos dicen, pero como la regaste 2, 3 veces, te va a tocar irte al purgatorio. Y una vez le pregunté, ¿cómo cuánto? Pues a lo mejor unos 500 años, pero si tu familia hace misas y rosarios, se te van quitando años. Esa es la seguridad de salvación. ¿Y en Cristo? ¿Qué le dice el Señor al cuate que está crucificado con él? Ese cuate hace una confesión de salvación increíble. Señor, le reconoce que Él es el Cristo. Señor, acuérdate de mí. Pero antes de eso le dice el compañero, hey, cállate. Tú y yo merecemos estar aquí colgados. Pero Él no, Él es justo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La mejor confesión de Cristo. Nunca vino a una iglesia cristiana, nunca ofrendó, nunca diezmó, ni siquiera se alcanzó a bautizar por las circunstancias, ¿verdad?
Y el Señor que le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Ahora, para los que no estamos en la circunstancia esa, pues hay unas enseñanzas y unas ordenanzas, ¿no? Él no se bautizó porque no tuvo tiempo. Como a las 2 horas le rompieron las piernas y murió asfixiado. Si tú no tienes ese pretexto y no te has bautizado y no te has querido bautizar, tal vez necesites preguntarte, ¿realmente soy cristiano? Entonces no hay salvación en otra persona. Desde el Antiguo Testamento, todo lo que se enseña en la ley y en los profetas está apuntando a Cristo. Cristo, acompáñame a Hebreos. Y ya con este punto y el otro cortito nos vamos. Dice, Dios muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Y en estos días finales ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? De sí mismo. Oh, es que María también sufrió. Sí, yo seguro sufrió, pero su sufrimiento no es para redención. Y se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Entonces, ¿nuestra fe en quién tiene que estar? En Cristo. Cuando te preguntan, oye, entonces tú ya no crees en la Virgen. No, pues, si la Biblia dice que existió la Virgen, yo creo. Ahora, que la Biblia no dice que la Virgen escuche mis oraciones, ni la Biblia dice que la Virgen sea todopoderosa, ni que sea omnipresente, ni omnipotente. ¿Ella dónde está? ¿Dónde está María? Está en el cielo. ¿Por qué? Porque dijo, hágase su voluntad en mí. Y María es un gran ejemplo de fe para nosotros, pero María murió y está en la presencia de Dios. Y por último, solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner en manifiesto las excelentes virtudes de su carácter. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Una de las cosas que más se oponen a la autoridad bíblica en la vida de los cristianos es sus sentimientos, son sus emociones. Es que yo siento, a ver, es que yo siento que Dios ya no me ama. La palabra de Dios dice que te ama. Es que yo siento que no oye mis oraciones. La palabra de Dios dice que escucha tus oraciones. Es que yo no siento que yo soy santo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A ver, di conmigo, a mí, a nosotros. A nosotros. ¿Ves cómo nos cuesta identificarnos con esto? ¿Por qué? Porque tenemos bien presente que la regamos hace un rato. Pero acuérdense, Dios está en el proceso con nosotros. Ya somos salvos, pero está en un proceso de santificación, de cambiar nuestra manera de pensar y de ser. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué nos adquirió? Con su sangre. Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido
no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. ¿Quién se compadeció de nosotros? Dios, Cristo. Así que mis hermanos, como cristianos, solo la Escritura, la salvación solo por fe, solo por gracia y solo a través de Cristo. Y nuestra gloria, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra veneración, nuestras oraciones, nuestra celebración, ¿para quién es? Solo para Dios. Solo para su Cristo y solo para el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y solo a Dios la gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie.